Muy buenos días, hoy vamos a hablar de la fisiología del aparato reproductor femenino. El grupo está conformado por Melanie Cadena, Kevin Selma, Andrés Peñaranda, María Enrique, Cristina Vides y mi persona Gladys Cotes. Función del útero. El útero es el órgano reproductor femenino en el que se produce la gestación de los seres vivos y el resto de los mamíferos. Es un órgano muscular hueco de forma triangular ubicado en la cavidad pélvica. Los ovarios producen los óvulos que se desplazan a través de las trompas de falopio. Una vez que el óvulo abandona el ovario, puede ser fertilizado e implantarse en la pared del útero. Su principal función es albergar el óvulo fecundado y ofrecerle las condiciones óptimas para que se desarrolle un embrión en su interior. En las mujeres que no han pasado por la menopausia, los ovarios producen las hormonas estrógenos al comienzo del ciclo menstrual. Este ayuda a preparar para un embarazo al revestimiento del útero, el endometrio, que es un material glandular blando que se densifica durante la ovulación, que es el momento en el cual se prepara para recibir un óvulo fecundado. Cuando no se produce la fecundación, este revestimiento se expulsa durante la menstruación. Las trompas de falopio miden aproximadamente 10 centímetros y su nombre se debe al anatomista Gabriel Falopio, que fue el encargado de descubrir esta parte del cuerpo de la mujer. Las trompas de falopio son dos tubos por los que viajan los óvulos desde los ovarios hacia el útero. Cada mes durante el proceso de ovulación, uno de los ovarios libera un óvulo que viaja por una de las trompas de falopio, en donde puede o no ser fertilizado por un espermatozoide. En cada ciclo menstrual sale un óvulo del ovario y gracias a las trompas de falopio puede llegar al útero con el fin de ser fecundado. Dicha fecundación no se produce en el útero, sino que da lugar durante el trayecto a través de las trompas. Si el espermatozoide consigue fecundar al óvulo, tiene que estar en el interior de las trompas durante 2 días más o menos. A partir de ahí, el óvulo llega al útero y será donde comienza a formarse un embrión. Entre las funciones de la trompa de falopio, tenemos que ésta se encarga de succionar el óvulo que sale del ovario y lo transporta hacia el útero. También que la fecundación del óvulo siempre se presenta cuando el óvulo está recorriendo la trompa. Y por último, el espermatozoide tiene que encontrar al ovocito en el recorrido de las trompas para poder fecundarlo y permanecer en esa zona durante 2 o 3 días antes de llegar al útero, donde comenzará a crecer el embrión. Se llega a la conclusión de que la función especial de las trompas de falopio es comunicar los ovarios con el útero y ser el lugar en el que el óvulo puede ser fecundado. Los ovarios. Estas tienen dos funciones principales, las cuales son la formación y liberación de células sexuales y la segregación endocrina de hormonas femeninas, estrógenos y la progesterona. Los estrógenos son un tipo de hormona que, si bien es cierto se encuentra en predominancia femenina, también se puede encontrar en los hombres, aunque en nuestro caso la que predomina sería la testosterona. Si bien estas hormonas son segregadas por las glándulas suprarrenales, también son segregadas por otros órganos, como en el caso de los ovarios, y cuando una mujer está embarazada, por la placenta. El papel principal de esta es el causante del desarrollo de órganos sexuales y su mantenimiento y regulación. Luego está la progesterona, la cual es una hormona que encontramos en el sexo femenino, solamente en este, y se da cuando empiezan los procesos de pubertad, en donde va a condicionar el cambio físico de una mujer, sus órganos sexuales, y así se mantiene en los procesos de menstruación y embarazo. Además de estas, también están condicionadas la intervención de otras hormonas segregadas como son la adenohipófisis, las hormonas fólico-estimulantes FSH y las hormonas luteinizantes LH. La modulación de los folículos, la ovulación y la formación del cuerpo amarillo sucede de una manera cíclica. Todo este proceso dura normalmente 28 días y constituye el ciclo ovárico. Como ya hemos señalado, cada ciclo comienza con la maduración de los varios fascículos, aunque solo uno de ellos alcanzará la maduración completa y se dará salida del óvulo. Esta fase de maduración ocurre a la primera mitad del ciclo y dura unos 14 días. Se produce gracias a la intervención de la FSH y la LH, que elabora al final la maduración. Durante este periodo de tiempo, las células de la teca interna y la prenelosa, que proliferan abundantemente, segregan una gran cantidad de estrógenos. La ruptura de los fascículos de Graf produce una salida del ovocito y del líquido folicular. El ovocito en estos momentos sufre una mitosis reductora que da lugar a la formación del óvulo, es decir, que de una dotación cromosómica diploide de 23 pares de cromosomas se da a un haploide.
donde las 23 partes del cromosoma quedan sin pareja. La otra mitad constituye el resto dominante de la córpula polar. El cromosoma sexual del gameto femenino siempre es X, ya que la pareja del cromosoma del ovocito es XX. Y si se produce una fecundación del espermatozoide, él aportará la dotación cromosómica emparejando así los cromosomas sexuales X o Y en el óvulo, dando así lugar a un cigoto XX hembra y XY varón. La vagina. Este es el órgano copulador de la mujer, encargado de recibir el pene, contribuye a la lubricación durante el acto sexual mediante la secreción de mucosa, necesaria para que el coito produzca una sensación satisfactoria. Por otra parte, durante el orgasmo, su capa muscular se contrae rítmicamente, estimulando al pene. Durante el parto, la elasticidad de esta pared vaginal permite la dilatación suficiente como para que el feto pase de ella hacia el exterior. El estudio de las células desancadas del epitelio vaginal permite establecer el diagnóstico precoz del cáncer genital, así con el frotis desaparecerán células anormales. En la mujer durante el coito se observan diversos cambios fisiológicos. La excitación. Esta es la sensación en la cual debido al estímulo físico-mecánico o físico-químico sigue una vía de conciencia hacia el encéfalo y de una vía de conciencia a través de la médula espinal, provocando una vía parasimpática a la erección del clítoris. Además se produce la tumescencia de los labios mayores, en la segregación de mucosa procedente de las glándulas Bartolini y mayoritariamente en la transducción de plasma mucosa proveniente del plexo vascular vaginal con el objetivo de lubricar la vagina, favorecer el coito y neutralizar el pH ácido de la vagina para aumentar la viabilidad de los espermatozoides. La vía parasimpático provoca también el alargamiento de los tercios internos de la vagina con elevación del útero y el estrechamiento del tercio externo de la vagina, formando la plataforma orgásmica femenina. Finalmente, la estimulación parasimpática conduce a la dilatación arterial y constitución de la venosa de vasos sanguíneos vaginales con la finalidad de constreñir las paredes de la vagina en el entorno del pene del varón para incrementar las sensaciones. Por otra parte tenemos la vulva, que así se denomina pues el conjunto de órganos genitales externos de la mujer. Está limitada por dos pliegues mucosos o labios mayores que confluyen por detrás en la comisura posterior y por delante en el monte de Venus. Una prominencia de tejido adiposo situada por delante de la sínfisis del pubis. Tanto el monte de Venus como la superficie externa de los labios mayores están cubiertas de vellos y pues consta de las siguientes partes. Tenemos pues el monte de Venus, que está compuesto por cojinetes de tejido graso y cubierta de vello. Alberga terminaciones nerviosas, las que al ser estimuladas por presión o peso pueden producir excitación sexual. Tenemos los labios mayores, que está compuesta por pliegues longitudinales que rodean la hendidura vulvar. Tenemos los labios menores, también son dos pliegues longitudinales muy vascularizados que se fusionan en su parte superior para formar el propucio, piel que protege la glande del clítoris. Y por último tenemos el clítoris, pues una pequeña estructura cilíndrica eréctil que al igual que el pene contiene cuerpos cavernosos que al ser estimulados se irriga de sangre, agrandándose considerablemente hasta doblar su tamaño. El glande contiene abundantes terminaciones nerviosas, constituyendo la zona de mayor excitabilidad sexual en la mujer. Y la función de la vulva interviene pues en el parto, dilatando el orificio vaginal para permitir el paso del feto. También tiene gran importancia como la zona erógena por las numerosas terminaciones sensitivas que presenta durante pues el acto sexual. Las glándulas de Bartholin producen una secreción lubricante que pues facilita la penetración, y por otra parte la uretra desemboca en la vulva, por lo que esta interviene en el proceso de eliminación urinaria. La mama es la estructura anatómica donde se encuentra la glándula mamaria, la cual alcanza su máxima capacidad funcional durante la lactancia. Si hablamos de su histología, debemos saber que ésta posee lo que es un parénquima glandular, el cual está compuesto de alvéolos y conductos, y un estroma de soporte.
Cada célula alveolar se comporta como una unidad de secreción, produciendo leche completa. Estos se comprenden 3 procesos funcionales: la mamogénesis, que es el desarrollo de la glándula mamaria; la galactogénesis, que es la producción de la leche; y la galactopoiesis, que esta es la mantención de la producción de la leche. Durante el periodo prepuberal, las vesículas mamarias se transforman en conductos, sin que sea posible aún reconocer alvéolos en ellas, por lo que el tejido mamario permanece inactivo. Luego, en el periodo puberal adolescencia, inicia el funcionamiento del eje endocrino hipotálamo hipófisis ovárico. Así se produce la producción de estrógenos por parte de los folículos ováricos, el cual, más la hormona de crecimiento y la insulina, determinan el inicio del crecimiento y la maduración de la glándula mamaria. Además, los ciclos ováricos producen progesterona, el cual, sumado a los estrógenos, potencian el crecimiento de la glándula mamaria y la formación de los alvéolos, para lo cual el tejido adiposo también contribuye como almacén de estrógeno. La prolactina es la hormona responsable de la producción de la leche. Dicha hormona se produce en la adenohipófisis, la cual es regulada por el hipotálamo. Cuando se encuentra en estado de embarazo o lactancia, se inhibe la producción de prolactina, esto por medio de la liberación de dopamina por el hipotálamo. El estímulo producido por la succión del bebé en la neurohipófisis se produce la hormona oxitocina, la cual estimula lo que es la elección de la leche. Hola, muy buen día. Mi nombre es Caín Andrés y hoy vengo a hablarles de la función o cómo funciona el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, también conocido como ciclo sexual femenino, también se le puede conocer como menarca o menarquía, es el proceso por el cual el útero femenino o el útero de la mujer pasa a un estado en donde se prepara para el embarazo todos los meses mediante el desarrollo de cambios físicos, químicos y fisiológicos que más adelante se mencionará sobre ello, en donde se tiene en consideración para este ciclo el primer día del mes que comienza hasta el primer día del mes del siguiente en el cual se comienza otra vez este proceso. Las principales funciones de este ciclo menstrual es la preparación que tiene la mujer en su cambio para la ovulación y los procesos consecuentes que más adelante hablaré sobre ello. En donde comienzan los desarrollos apropiados para la implantación de los embriones, el crecimiento y desarrollo fetal y el nacimiento. En caso tal de que no se presente ninguno de estos o la fecundación, para más específicamente, pasará a otro proceso en donde se considera ya más profundamente el ciclo menstrual. Pero para esto vamos a hablarles sobre el ciclo endometrial y menstrual. Para este proceso, la mucosa que recubre el cuerpo uterino empieza a presentar diferentes cambios morfológicos a lo largo de este ciclo, en donde la mujer se caracteriza por la capacidad de escamarse y de regenerarse una capa cada 28 días. Estos cambios cíclicos son simultáneos, en donde se presentan o se desencadenan ciertos cambios, como estos son los cambios endocrinos del ovario, en los cuales pueden implantarse de la siguiente forma. En una fase postovulatoria o luteínica, en donde se presentan ciertos cambios. Además, se puede presentar o ocurrir que la progesterona procedente del cuerpo útero entre en la fase premenstrual existente para desencadenar el descenso del estradiol y de la progesterona, por la regresión del cuerpo lúteo. Entonces, de esta manera se puede conocer que todo este proceso tiene ciertas etapas que debe seguir. Estos cambios de secreciones hormonales, que más adelante mi compañera va a mencionar qué tipo de hormonas son, entran en un proceso cíclico ovulatorio en donde se conoce 4 etapas hasta ahora fundamentales en este proceso endometrial, en donde la primera fase es la proliferativa, en donde la respuesta a la estimulación es el estradiol.
No vamos a entrar muy a hondo en esto, ya que pues mi compañera más adelante va a explicar qué hace cada hormona. La siguiente es la fase secretora, en donde los efectos combinados del estrógeno y la progesterona se toman en cuenta y empiezan a efectuarse. Pasamos a la fase esquemática premenstrual, en donde corresponde a la regresión del cuerpo lúteo al descenso del estrógeno y la progesterona. En este proceso, pues como bien el nombre lo dice, los niveles de estrógeno y progesterona disminuyen. Y por fin entramos al proceso de menstruación, que es el proceso que desencadena la supresión de la progesterona, en donde donde la capa endometrial que se forma cae. Existen ciertos cambios que se pueden hacer. Estos cambios se producen en las glándulas, donde el epitelio y el estroma pasan a unas fases para continuar este proceso. Entre esas fases podemos encontrar la fase proliferativa, en donde hay un aumento del espesor del endometrio y la longitud de sus glándulas. Luego pasamos a la fase secretora, en donde las glándulas se vuelven más tortuosas y el epitelio aumenta de anchura. Continuamos con la fase isquémica premenstrual, en donde se produce la regresión de esa capa endometrial. Y pasamos por último a lo que vuelvo a comentar, a la menstruación en sí, que es la descamación periódica de la capa funcional del endometrio. Pues esta capa queda, pues, esta capa es una capa basal que a partir del endometrio se ve en su regeneración en su totalidad en cada periodo menstrual. La menstruación tiene un lugar, se genera cuando el proceso de ovocito no ha sido fecundado. Es decir, que el óvulo no fue fecundado por el espermatozoide. Esto genera que se produzca cada 28 días, cada 24 o 28 días, el proceso de menstruación. Ha de aclarar que no hay, se supone que los ciclos menstruales deben ser parejos, deben ser controlados. Hay ciclos menstruales que son irregulares, en donde estos necesitan tratamiento. En algunos casos, estos tratamientos son más que todo químicos o hormonales que ayudan o apoyan a los procesos del cuerpo femenino a realizar este proceso de menstruación y tratar de regularlo a un estado normal y corriente. También hay que aclarar que los procesos de menstruación pueden ocasionarse en diferentes etapas, como mis compañeros ya han hablado sobre ello. Se puede presentar a la edad de 12 años como lo normal, aunque también hay casos en donde se ha presentado que niñas de 5 años tienen estos casos. Y también el máximo tardío, que es digamos, entre comillas, lo óptimo en lo tardío, es a partir de los 15 años. El primer día de la menstruación, un nuevo folículo primario empieza a madurar y simultáneamente se inicia la regresión del epitelio a partir de la capa basal del endometrio. De esta manera se forma en el cuarto o quinto día de iniciarse el proceso de menstruación, en donde cesa y aparece de nuevo los niveles de estrógeno en sangre. De esta manera empieza otra vez a volver el ciclo, en donde más adelante mi compañera va a hablar sobre ese ciclo menstrual más en profundidad, va a detallar cada día desde el proceso de inicio de la menstruación hasta el inicio siguiente del siguiente mes y qué pasará en cada uno de los días, en donde hablará más a profundidad sobre esto y comentará los diferentes desarrollos hormonales que se le pueden dar o qué hormona puede afectar, aparte de las ya mencionadas en esta exposición. Así que muchas gracias por su atención y doy paso a mi siguiente compañera. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Buenos días, mi nombre es Milani Mae Catena Blanco y ahora vengo a hablarles sobre qué pasa durante el ciclo menstrual. Para comenzar, empezaremos con la primera etapa que se llama menstruación.
Durante el primer periodo se produce un sangrado por parte del útero que corresponde a la evacuación del endometrio secundario, debido a que en el ciclo previo no se produjo embarazo o implantación embrionaria. Este sangrado puede durar de 2 a 7 días. Los niveles hormonales de estrógenos y progesterona son realmente bajos. Ahora seguimos con la segunda fase folicular y o proliferativa. Es el segundo periodo del ciclo menstrual que está comprendido entre la menstruación y la ovulación. Dura unos 10 a 12 días. Desde el cerebro, concretamente a nivel de la hipófisis, se libera una hormona llamada hormona foliculoestimulante, que induce que el ovario dé un desarrollo de varios folículos, dentro de cada cual se contiene un óvulo. A lo largo de esta fase, solo uno de estos folículos alcanza un desarrollo mayor que al final se hace llamar un folículo dominante. Será el encargado de liberar el óvulo de dicho ciclo. Estos folículos fabrican una hormona llamada estradiol que hace que el efecto sobre el útero, concretamente sobre el endometrio, para que empiece a engrosarse. Ahora sigue la fase ovulatoria, cuando los niveles de estrógeno son lo suficientemente altos que se envían una señal a la hipófisis que causa un incremento drástico en los niveles de la hormona luteinizante. Este pico causa la liberación del óvulo, desde el ovario hasta las trompas de falopio, más o menos a mitad del ciclo, sobre el día 14. En ese momento el óvulo permanecerá a la espera de un espermatozoide que pueda fecundarlo. Si esto no sucede dentro de las 24 horas siguientes a la ovulación, el óvulo envejecerá y ya no podrá ser fecundado. Ahora seguimos con la cuarta fase, que es la fase lútea y o secretora. Esta fase se produce entre la ovulación y la siguiente menstruación, durante entre 9 y 16 días, como promedio de 14 días. El óvulo avanza con las trompas de falopio esperando ser fecundado por un espermatozoide y dar lugar al embrión. La supervivencia media del óvulo es de 24 a 48 horas. El folículo dominante, una vez que libera el óvulo, se convierte en un cuerpo lúteo que fabrica progesterona progresivamente. Durante esta fase, el endometrio sufre cambios inducidos por la progesterona para albergar un embarazo en caso de que se produzca, o desintegrarse en la menstruación en caso de que no llegue la gestación. Si la fecundación no ocurre, el cuerpo lúteo se desintegra entre los 9 y 11 días después de la ovulación. Esto causa cada día uno de los niveles de estrógeno y progesterona, lo cual provoca la siguiente menstruación. Bien, para la fase isquémica es el nuevo inicio del ciclo menstrual. En este momento, la disminución de las hormonas del estrógeno y progesterona provoca que el endometrio se descame y se elimine por la vagina, produciendo la nueva menstruación. El primer día de sangrado menstrual ya se correspondía con el primer día del siguiente ciclo menstrual, pues las hormonas sexuales volverán a aumentar a partir de este momento y darán comienzo a una nueva proliferación folicular. Bueno, espero les haya gustado mi información. Ahora vamos a seguir con mi compañero. Gracias. El eje hipotálamo-hipófisis es o se puede considerar como una unidad funcional que se encuentra situada dentro del cráneo, en la base del encéfalo. El hipotálamo tiene una función nerviosa que se relaciona con el sueño y con sensaciones como la sed, el hambre, y la otra endocrina, que coordina todo lo que es la función hormonal. Específicamente elabora hormonas que están relacionadas con la función de la hipófisis. Los compuestos liberados por el hipotálamo se conocen como factores liberadores y su función es activar o inhibir la producción de las hormonas de la hipófisis. En este caso, el hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotropinas, la cual estimula a la hipófisis. La hipófisis es una pequeña glándula endocrina que cuelga del hipotálamo. Está dividida en dos lóbulos, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Esta glándula produce una serie de hormonas llamadas hormonas trópicas, las cuales viajan a través de la sangre a distintas glándulas endocrinas. El eje hipotálamo-hipófisis ovárico, en el caso de la mujer, lo que es la liberación de la LH y la FSH, viajan por medio de la sangre y llegan a los ovarios. La LH estimula a los ovarios para que se produzca la secreción de estrógeno, los que son responsables de la aparición de las características sexuales secundarias. Estos, además de la participación en la regulación del ciclo femenino. Por su parte, la FSH estimula la ovogénesis. Adicionalmente, induce a la producción de progesterona, la cual actúa a nivel uterino para la preparación o para preparar el endometrio en el caso de una posible fecundación. Muchas gracias.